Bueno, esta es la idea de esta clase de repaso y de discusión de problemas. Era un poco es un repaso de los conceptos más importantes, ¿sí? Que hemos visto a lo largo del módulo de genética y además lo que queríamos ver era algunos ejercicios, ¿está? Como la clase en realidad está sin alumnos, voy a tratar de hacer un repaso que les quede grabados. Bueno, nosotros habíamos visto que hay dos mecanismos grandes de evolución. Los mismos son las mutaciones, ¿sí? Que son cambios puntuales. Son cambios puntuales, ya sea sustituciones, o pueden ser inserción o deleción de pocas bases, ¿sí? Y que se deben generalmente a errores en la replicación del ADN o a daños en el mismo y que se consolidan al replicarse el genoma. Mientras que la recombinación, cuando se da la recombinación hablamos de cambios más grandes, tiene que haber un intercambio físico de ADN entre dos elementos genéticos, puede darse la movilización de ADN propio o la integración de ADN foráneo que ingresó a la célula, ¿sí? Y la modificación se puede dar en la célula aunque no se esté replicando, ¿no? Bueno, un poco con eso queríamos entrar en algunas de las preguntas que habían quedado pendientes, ¿está? Lo otro que quería repasar antes de ver esas preguntas es la recombinación, que podíamos distinguir recombinación sitio-específica y recombinación homóloga. La recombinación sitio-específica era aquella recombinación que dan, por ejemplo, los fagos cuando se integran en lisogenia, o los transposones o las secuencias de inserción. O sea, son enzimas, los fagos o los transposones codifican para enzimas que son capaces de integrar el ADN en un sitio específico donde se va a recombinar. Y por otro lado, la recombinación homóloga. Hola, Paula. Hola. Hola, Lucía, ¿me escuchás? Bien, sigo. Por otro lado, la recombinación homóloga, ¿sí? Que se da generalmente asociada o tiene su impacto a través de la transferencia horizontal de genes, o sea, la bacteria recibe genes a través de la transferencia horizontal de genes y por recombinación homóloga los mismos se estabilizan o se integran en la célula. Bien, vamos a ver algunas preguntas que habían quedado planteadas, ¿sí? Em, En primer término, acá se plantea que se ha obtenido un aislamiento en el laboratorio de una cepa de Escherichia coli que ha perdido la capacidad de utilizar la lactosa. Se sospecha, que esta bacteria ha sufrido una mutación en el operón LAC. Entonces les pregunta, ¿qué análisis sugeriría hacer para ver si la hipótesis es cierta? ¿Sí? En este caso, lo que correspondería o lo que sería más sencillo hacer ya que estamos hablando de unos pocos genes que están en el operón LAC, convendría amplificar por PCR esa zona para tener una copia que sea más fácil de trabajar y secuenciar específicamente esa zona para ver si hay alguna mutación. Luego les preguntaba qué tipo de mutación podría provocar ese efecto y que describieran tres posibilidades. Bueno, en realidad de las mutaciones que ustedes vieron, una sustitución, por ejemplo, que sea crucial para la actividad de alguna de las enzimas, podría tener ese efecto. También una inserción o una deleción, si nos quedamos hablando solamente de mutaciones, ¿sí? Que alteren el marco abierto de lectura. Ahora también puede ocurrir
que haya una recombinación en alguno de esos sitios. Por ejemplo, un FAO que se integre en lisogenia justo en el operón y entonces interrumpa alguno de los genes, o un transposón que se mueva del lugar y por lo tanto interrumpa también alguno de esos genes. Y bueno, y por último les pregunta cuáles podrían ser agentes causantes de esta mutación. ¿Ah? Bueno, si son las mutaciones puntuales o las inserciones o deleciones de pocas bases, como vimos en clase, puede haber, puede ser errores de la propia replicación o también puede haber agentes químicos o físicos que terminen provocando ese daño, ¿verdad? Entre los químicos nosotros habíamos visto análogos de bases, habíamos visto también que podían provocarse procesos oxidativos o sustancias capaces de formar, por ejemplo, radicales libres que promuevan la oxidación del ADN o procesos que agentes alquilantes que den lugar a la alquilación, por ejemplo, modificación del ADN. ¿tá? Eso lo pueden revisar si revisan mutaciones. También, en el caso de los agentes físicos que pueden causar esa mutación, podemos hablar de las radiaciones UV o ionizantes. Y por último están los agentes biológicos, que ya no sería una mutación, sino probablemente un cambio por recombinación, lo que ocurriría, como mencionamos en el caso de fagos o transposones. Bien, acá tienen otro planteo de que se aisló una cepa de salmonela entérica que provocó un brote de toxinfección alimentaria. Se quiere establecer a qué subespecie pertenece. Tradicionalmente este ensayo se realiza por ELISA o por fagotipificación. ¿Podría aportar otro método para categorizarla en función de lo visto en clase? Bueno, si ustedes ven, van a la parte en la que vimos pangenomas y corgenomas. Salmonella entérica era uno de los ejemplos que tenían allí. El genoma core tenía unos 2000 y pico de genes, pero luego tenían unos 100 y pico de genes que eran característicos de cada subespecie. ¿Ah? Entonces, eso se supo secuenciando todas las subespecies. Entonces, la secuenciación nos podría aportar esa información y podríamos secuenciarla y comparar a cuál de las subespecies se parece más, en definitiva. También podría verse un método por PCR de amplificar los genes específicos que son exclusivos de alguna subespecie en particular. Y eso también nos permitiría categorizar. Bien. Aquí, en realidad, este es un ejercicio que es para repaso de transducción generalizada y transducción especializada, ¿sí? Aquí pueden ver que les pregunta diferentes cosas. Por ejemplo, ¿qué tipo de fago puede participar en una transducción generalizada y cuál puede participar en una transducción especializada? Esto tiene sentido que ustedes lo realicen luego de haber repasado cada una de las transducciones, ¿verdad? Recordamos acá que el fago virulento es aquel que da un ciclo lítico, mientras que el fago temperado es aquel que puede ingresar en lisogenia, ¿sí? La transducción generalizada siempre está asociada a fagos virulentos y a un ciclo lítico, ¿tá? O en caso de ser a un fago lisogénico, sería a un fago lisogénico que no dio el ciclo lisogénico, o sea que se está comportando como que está dando un ciclo lítico. Por otro lado, en el caso de la transducción especializada, solamente se puede dar en los fagos temperados, ¿tá? Porque son los que pueden ingresar en un ciclo lisogénico en la célula. ¿tá? Bueno, después les pregunta cuál es el origen del ADN empaquetado en la partícula viral defectuosa o partícula transductora, porque recuerden que esa partícula va a tener la cápside del virus, pero el ADN en su interior ya no va a ser, por lo menos no va a ser el viral completo. En el caso de la transducción generalizada va a ser ADN bacteriano. Y en el caso de la transducción especializada va a ser una mezcla de un continuo entre ADN viral y ADN
eh, y ADN bacteriano, ¿tá? Por cómo se da el ciclo lisogénico. ¿Qué genes bacterianos son transferidos? Si cualquiera o específicos. Bueno, la transducción generalizada es cualquiera, porque cualquier fragmento del ADN se puede empaquetar en ese fago efectuoso, mientras que en la transducción especializada, como ocurre la integración del fago, ocurre en un lugar específico y lo que pasa es que el fago se descinde incorrectamente, siempre va a acarrear los genes contiguos a esa zona y por lo tanto son genes específicos los que se acarrean. Y el destino del ADN transferido, cuando esta partícula transductora va a infectar otra célula, bueno, no va a poder dar un ciclo viral. En la transducción generalizada seguro que no va a poder, porque porta solo ADN de la bacteria anterior y el destino de ese ADN dependerá de si se recombina o no, o se degrada en el interior de la célula. Mientras que en la transducción especializada, el destino depende un poco de cuánto ADN viral todavía quede allí. Si queda suficiente ADN viral como para sintetizar, por ejemplo, para dar lugar a la integración en la zona de integración de lisogenia, quizás el virus ingrese en lisogenia. Si queda suficiente como para hacer otras etapas del ciclo viral, capaz que lo hace, pero si no, también se recombinaría por recombinación humana. Esto, por ejemplo, solo para mostrarles algo vinculado a lo que acabamos de ver, esta fue una pregunta de parcial hace unos años en que les preguntaba que la recombinación es un mecanismo que permite el intercambio de material genético, nombre y defina los tipos de recombinación que se conocen en bacterias, es lo que veíamos al principio de la clase, ¿verdad? La recombinación sitio específica o la recombinación homóloga. ¿Cuál es el mecanismo observado en la incorporación del fago lambda como lisógeno al genoma de la bacteria hospedera? Bueno, en este caso va a ser justamente la recombinación sitio específica y deberían explicar por qué, ¿verdad? Deberían explicar cómo es que se integra un lisógeno, cómo es el ciclo lisogénico y por qué es una recombinación sitio específica. Y ¿cuál es el mecanismo observado cuando un plásmido F recombina con el genoma de una bacteria receptora para dar lugar a una cepa HFR? En este caso sería una recombinación homóloga, ¿verdad? Para repasar un poquito cada una de estas partes, en la parte B, ¿cuál es el mecanismo observado en la incorporación del fago lambda como lisógeno al genoma de la bacteria hospedera? No es que ustedes hayan visto el fago lambda, pero un fago que se incorpora en lisogenia, decíamos que tiene entre su información, codifica para una enzima que es capaz de reconocer un sitio específico de la secuencia de ADN del hospedero e integrar el ADN del virus en ese lugar. ¿Ah? En Y por lo tanto es una recombinación que no exige homología, pero sí exige el reconocimiento específico de una secuencia por una enzima específica y por eso se denomina recombinación sitio específica. Mientras que en la parte C, cuando un plasmido F recombina con el genoma de una bacteria receptora para dar lugar a una cepa HFR, decíamos que recombinan por zonas de homología, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que mostramos en clase con respecto a la recombinación homóloga? Que podía hacer uso, por ejemplo, de las secuencias muy comunes en plásmidos y en el cromosoma, como son las secuencias de inserción, no para transponerlas, sino para en realidad utilizar esa zona de homología como zona de recombinación y de esa forma integrar todo el plásmido al cromosoma. Y bueno, en este caso, las enzimas que van a participar son las que vimos que participaban en la recombinación homóloga, que es RK, la proteína de unión a cadena sencilla, ¿verdad? Y se tiene que dar todo el proceso que tendrían que repasar de la clase respectiva. Bien, vamos a ver ahora, repasar un poco otro mecanismo de transferencia genética horizontal al que le dimos mucha importancia, como fue la conjugación.
Algo que quiero aclarar acá en este esquema, porque capaz que en clase no quedó del todo claro, porque el dibujo del plásmido no es del todo feliz en ese sentido, es que el pasaje del ADN de una célula, de la célula donora a la célula aceptora, que se da a través de este canal, pasa una sola de las hebras y comienza a copiarse esa hebra a partir del orite, pero se va a copiar en sentido antihorario con respecto al plásmido original, y lo último que va a copiar es la región TRA. ¿Ah? O sea, para que la bacteria quede con un plásmido, con una copia por lo menos completa del plásmido, tiene que llegar a esta conjugación, tiene que llegar hasta la región TRA, ¿verdad? Porque ahí están los genes, son los que codifican, esa región codifica los genes para la fertilidad, para que la cepa sea capaz de hacer el proceso de conjugación. Si lo miramos en el esquema que está aquí, por ejemplo, aquí tienen el origen de transferencia y parece indicar que se copiara hacia aquel lado, pero no, acá se empieza a desenrollar y en realidad la copia ocurre hacia este lado, y los últimos genes que se copian y se transfieren son los genes TRA. Y esa copia puede seguir como un círculo rodante y pueden pasar muchas copias de este plásmido a la otra célula, y luego ese concatámero se va a partir y va a generar muchos plásmidos, ¿está? Pero siempre es en ese sentido, ¿sí? Bueno, acá les recuerdo algunos de algunas denominaciones. MER es la resistencia a mercurio, SUL, la sulfonamida, CTR, streptomicina, CAT, a cloranfenicol, y TET a tetraciclina, porque lo vamos a usar para contestar algunos de los ejercicios que vienen más adelante. Esto lo vimos en las clases presenciales, pero lo repaso acá. ¿Qué tipo de plásmido se representa en este esquema? Identifique sus componentes, ¿está? Los componentes que acá podemos identificar son el origen de transferencia, del que recién hablábamos, a partir del cual se va a empezar a transferir hacia la otra célula en la conjugación y además a replicar por el sistema de círculo rodante. ¿Ah? Los genes TRA, que son los genes que codifican para todo el mecanismo capaz de producir el pili sexual y capaz de realizar la conjugación. ¿Tá? Estas son funciones de replicación, o sea, un origen de replicación vegetativo que se encuentra para el mantenimiento del plásmido adentro de la célula, cuando se replica a sí mismo en el interior de una misma cepa, no para transferirse por conjugación. Y luego podemos ver que hay secuencias de inserción y que hay un transposón también. ¿Ah? Y además de que están señalados varios genes que aportan resistencia a diferentes compuestos. Les pregunta qué puede ocurrir si una célula portadora de este plásmido entra en contacto con una población de células susceptibles al antibiótico cloranfénico. Bueno, este plásmido en realidad porta la resistencia a cloranfenicol, ¿verdad? Y por lo tanto, lo que puede pasar es que las bacterias que eran sensibles al antibiótico cloranfenicol adquieran resistencia. Y este es un proceso que se da muchas veces en la naturaleza y que, como ustedes saben, nos ha traído bastantes problemas en cuanto al tratamiento de infecciones con antibióticos, porque la resistencia a antimicrobianos es cada vez más creciente. Y acá les pregunta qué rol cumplen las secuencias de inserción y los transposones y si tienen importancia. Esto es lo que hablábamos en el caso de la pregunta anterior de recombinación, que justamente estas zonas son zonas muy frecuentes, las de las secuencias de inserción o los transposones, que probablemente tengan zonas homólogas en el cromosoma. Y por lo tanto, lo que puede ocurrir es que favorezcan procesos de recombinación homóloga que resulten en la integración de este plásmido a nivel del cromosoma. Bien, aquí tenemos otro ejercicio.
Este es un ejercicio en el cual se pone un contacto, una cepa F más donora, que tiene el plásmido de R del que recién hablábamos, y una cepa aceptora F menos. Y les pregunta qué componentes podría incluir en el medio para impedir el crecimiento de la cepa aceptora. La cepa aceptora podemos suponer, porque no lo dice, que es sensible a todos los antibióticos que están acá y a los metales que están aquí también, y por lo tanto lo que podríamos incluir es alguno de estos compuestos, por ejemplo, streptomicina, para impedir el crecimiento de la cepa aceptora. Ahora les pregunta qué incorporaría en el medio para seleccionar las cepas transconjugadas, o sea, aquellas que recibieron el plásmido R a través de una conjugación. En la situación que está planteada en este ejercicio, no va a ser posible distinguir las cepas que adquirieron el plásmido R de aquellas que ya lo tenían originalmente. Pero lo que podemos hacer es incorporar justamente algún antibiótico al medio de cultivo y entonces las cepas aceptoras no van a crecer y solo van a crecer las que incorporen el plásmido R, tanto como aquellas que lo tenían originalmente. Y luego les pregunta si podría ocurrir que algunas cepas fueran resistentes a streptomicina, pero no a tetraciclina. Y les pregunta si podría ocurrir a la inversa. Y esto tiene que ver con el sentido en que ocurre la transferencia. Recuerden que la transferencia ocurre de esta forma, por lo tanto la tetraciclina es lo primero que se transfiere, y luego en realidad se transferiría, por ejemplo, la resistencia a streptomicina. En una conjugación habitualmente se transfieren muchas copias de plásmido que se van copiando por mecanismo del círculo rodante. Entonces, sería muy raro que no se transfiriera un plásmido entero. Pero si no se transfiriera un plásmido entero, nunca podría ocurrir que fuera resistente a streptomicina y no a tetraciclina, porque la tetraciclina es lo primero que se transfiere. Si la conjugación se detuviera inmediatamente empezado, podría llegar a pasar que se transfiriera la resistencia a tetraciclina, pero no a streptomicina. Sería un evento raro, repito, porque en realidad, en general, se transfieren varias copias de este plásmido en un solo evento de conjugación. Bueno, continuando. Este ejercicio lo hicimos en la clase presencial, pero para quienes no asisten, dice, se obtuvieron dos cepas de Escherichia coli HFR por conjugación, A y B. Por su fenotipo se sabe que ambas difieren en el sitio de inserción del plásmido y se quiere determinar cuál fue el sitio para cada una de ellas. O sea, hay muchos sitios, por ejemplo, secuencias de inserción en el cromosoma, donde se podría haber integrado el plásmido F, por ejemplo, un plásmido que se transfirió por conjugación. Entonces, como se sabe que el plásmido se integró a algunas de estas regiones, convirtiendo a esta cepa ahora en cepa HFR, lo que se hace es cruzar la cepa. Se sabe que tuvieron diferentes cepas, una cepa A y una cepa B, que difieren en el lugar de integración. Se sabe que la cepa A, cuando se cruza con una cepa F-, a los 2 minutos de la conjugación, se obtienen 10 colonias que son Gis+, 2 colonias que son Gis+ y Lac+, mientras que a los 5 minutos de conjugación se obtienen 40 colonias Gis+, 8 colonias Gis+, Lac+, y 2 colonias Gis+, Lac+, Gal+. ¿Qué quiere decir eso? Que al transferirse, porque acá estamos hablando de transferir todo el cromosoma y eso casi nunca ocurre, hubo muchas que transfirieron el Gis+, la mayoría transfirieron el Gis+, y luego le siguen unas cuantas que transfirieron Gis+, Lac+, y por último algunas que inclusive llegaron a transferir Gal. Eso nos habla de que el sitio donde se inició la transferencia fue acá, el HFR1, y que la orientación fue hacia este lado, ¿verdad? Eso quiere decir que este fue el sitio de integración del plásmido en el cromosoma y que el orite quedó hacia este lado. En cambio, en la cepa B,
cuando se la cruza con una F menos, tenemos que a los 2 minutos de conjugación se tienen 8 colonias Gis más y 3 colonias Gis más pro más. Mientras que a los 5 minutos de conjugación se tienen 35 colonias Gis más y 12 colonias Gis más pro más. Y una colonia Gis pro triptofano más. Ahora entonces podemos ver que de nuevo lo primero lo más abundante es el gen de histidina, que se ha transferido es el gen de histidina, luego seguido por el de prolina y por último alguno apareció con el gen de triptofano. Quiere decir entonces que en esta cepa el plasmido se integró en el sitio HFR4 y que la copia del mismo, el ORI-T, está orientado hacia este lado, tal que la copia ocurre de esta forma. Y por lo tanto se ven esos resultados en la conjugación. Bien, veremos ahora este otro ejercicio. Esta es la conjugación de una cepa HFR, como la que recién veíamos, con una cepa F-. La cepa dadora HFR se conoce que es prolina más, manosa más, cisteína menos. Esto quiere decir que puede sintetizar prolina, que puede metabolizar manosa y que no puede sintetizar cisteína. Mientras que la cepa aceptora no puede sintetizar prolina, puede metabolizar manosa y puede sintetizar cisteína. Les preguntan en qué medio puede crecer la cepa dadora y en cuál la cepa aceptora. Lo que acá tienen que saber es que cuando no pueden sintetizar un aminoácido, se dice que son ausótrofas para ese aminoácido, hay que proporcionárselo en el medio cultivo. Por lo tanto, a la cepa dadora hay que proporcionarle cisteína, mientras que a la cepa aceptora hay que proporcionarle prolina. Si las creciéramos en un medio mínimo, con manosa, por ejemplo, ya que crece a partir de manosa como única fuente de carbono y energía, estas cepas no podrían crecer, porque precisarían que le aportáramos ese aminoácido que no pueden sintetizar. Pero si las crecemos en ese medio mínimo con manosa como única fuente de carbono y energía, y le aportamos cisteína, la cepa HFR va a poder crecer. Mientras que si le aportamos prolina, va a poder crecer la cepa aceptor. ¿Ah? Les pregunta cómo seleccionaría recombinantes prolina más y de qué forma podría validar los resultados. ¿Ah? ¿Cómo seleccionaría los recombinantes? Bueno, lo que tenemos que ver es que acaba de ocurrir una conjugación en el cual van a pasar algunos genes a la cepa aceptora. Para que esta cepa aceptora se convierta en prolina más, tiene que llegar a pasar el gen de la prolina y además se tiene que recombinar en este locus, sustituyendo la copia deficiente por una copia buena del gen que no está activo. ¿Ah? Por lo tanto, lo que podemos hacer para seleccionar los prolina más es justamente crecerlos en un medio mínimo con manosa, pero no darle ni cisteína ni prolina. Al no darle cisteína, la cepa dadora no va a poder crecer. Al no darle prolina, no va a poder crecer la cepa aceptora. Y en cambio van a poder crecer aquellas pocas que hayan adquirido las copias sanas de los genes de síntesis de la prolina por conjugación. ¿Ah? ¿Cómo se podría validar los resultados? Bueno, por ejemplo, se podría hacer una PCR de esa zona y secuenciar y ver que realmente la mutación, lo que fuera que impedía la síntesis de la prolina, se ha subsanado. Aquí tienen otro ejercicio de conjugación que también los vimos en las clases presenciales, que es una cepa dadora HFR ahora y una cepa aceptora F-, que aquí lo que tienen es además en juego una resistencia o sensibilidad a streptomicina. La cepa dadora es sensible a streptomicina y tiene la capacidad de sintetizar todos estos aminoácidos, mientras que la cepa aceptora no tiene la capacidad de sintetizar ninguno de ellos y tiene la resistencia a streptomicina. ¿Qué medio usaría para seleccionar recombinantes trionina más? Les pregunto.
Bueno, perdón, acá no tiene la capacidad de sintetizar trionina ni leucina y tiene la capacidad, esta cepa tiene la capacidad de sintetizar trionina y leucina y tiene la capacidad de metabolizar lactosa. Mientras que la cepa aceptora no tiene la capacidad de sintetizar trionina ni leucina y no tiene la capacidad de metabolizar lactosa. Y además es resistente al streptomicina. Les pregunta qué medio usaría para seleccionar recombinantes trionina más. ¿Ah? O sea, aquellos que hayan logrado tener por conjugación y recombinación el gen o los genes que codifican para la síntesis de trionina. Esa cepa que queremos seleccionar sería trionina más, ya no habría que aportarle trionina, pero puede ser que siga siendo leucina menos, o sea que habría que aportarle leucina. No va a poder metabolizar la lactosa si eso no es lo que no queremos seleccionar, no debemos incorporar lactosa en el medio. Pero como la cepa F- es resistente a streptomicina, podemos sí incorporar streptomicina para que las cepas donoras no puedan ingresar, no puedan ser seleccionadas, ¿verdad? Mueran las cepas donoras. Las cepas aceptoras que no conjugaron, al no aportarle trionina, también van a morir y las únicas que vamos a recuperar son aquellas cepas aceptoras resistentes a la streptomicina que incorporaron los genes para la síntesis de la trionina por conjugación. Luego le pregunta qué medio usaría para seleccionar recombinantes LAC+. ¿Ah? Y aquí tenemos que recordar que LAC refiere a la capacidad de metabolizar lactosa. Entonces, esta cepa puede crecer de lactosa como única fuente de carbono y energía, mientras que esta otra no puede crecer en un medio que tenga lactosa como única fuente de carbono y energía. Si queremos seleccionar los recombinantes LAC+, podemos forzar a esta cepa a crecer con lactosa como única fuente de carbono y energía, pero el problema es que nos pueden también crecer las cepas dadoras. Para eso podemos usar la streptomicina. Como las cepas aceptoras son resistentes, incorporamos lactosa y streptomicina en el medio. Lactosa como única fuente de carbono y energía. La cepa aceptora original no va a poder usarla, pero aquella que transconjugó e incorporó los genes LAC+, esa sí puede utilizar la lactosa y por lo tanto la podemos seleccionar de esa forma. ¿Qué controles deben hacer en cada caso? Bueno, en realidad deberían controlar siempre que las cepas aceptora y la cepa dadora realmente no puedan crecer en las condiciones que están seleccionando los transconjugantes, porque si no, van a ser mucho más abundantes que la cepa recombinante. Bien, en este otro ejercicio lo que queremos ver es qué tipos de conjugación se pueden dar y cuáles no. ¿Qué resultado tiene la conjugación entre una cepa A y B de coli con las siguientes características? ¿Y en qué casos la cepa B se vuelve donador? Cuando cruzamos una cepa F+ con una cepa F- y le transfiere todo el plásmido conjugativo, la cepa B, como vimos, se convierte en una cepa donadora. Por lo tanto, se convierte en una cepa F+. Cuando cruzamos o intentamos cruzar una cepa F+ con otra cepa F+, no vamos a obtener nada como resultado porque no hay conjugación posible entre dos cepas F+ o entre dos cepas F-. ¿Ah? El hecho de tener ya un plásmido conjugativo le impide aceptar otro plásmido conjugativo, así sea un plásmido diferente. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando cruzamos una cepa HFR con una cepa F-. En este caso, recuerden que el plásmido está integrado al cromosoma y va a iniciarse la conjugación y va a transferirse parte del cromosoma, así desde el orité, pero nunca va a llegar a transferir todo el cromosoma como para llegar a los genes TRA. Y por lo tanto, la cepa F- va a recibir una parte del cromosoma de esta cepa HFR, pero no va a recibir los genes TRA que la convertirían en cepa HFR.
Por lo tanto, va a seguir siendo una cepa F-, solo que quizás incorporó algunos genes de la HFR por recombinación homóloga. Y acá tenemos posible cruzamiento entre una cepa F+ y una cepa HFR. Este cruzamiento no es posible porque ambas son productoras de un pile sexual, ambas son portadoras de los genes TRA y no van a ser sujetos, o sea, no van a ser aceptoras de un plásmido conjugativo ni de una conjugación iniciada por una cepa HFR. Por lo tanto, no va a haber cruzamiento. Bien, y por último, tenemos algunas preguntas que habían quedado planteadas durante las clases para pensar y discutir. ¿Qué características tienen en común las secuencias de inserción y los transposones? ¿En qué se diferencian y en qué se parecen a un profago? ¿Tá? Esto refiere sobre todo al hecho de los mecanismos de integración, como ya mencionamos anteriormente, por recombinación sitio específica, y a su vez tendrían que repasar en la clase qué características tienen en cuanto a las secuencias de inserción solamente codifican para el transposasa, mientras que los transposones codifican para el transposasa y para otros genes, que también pueden ser, por ejemplo, de resistencia a algún antibiótico o alguna capacidad metabólica específica. ¿Y en qué se diferencian y en qué se parecen a un profago? Bueno, recuerden que los transposones y secuencias de inserción nunca pueden salir de la célula salvo que se hayan recombinado con otro elemento genético como un plásmido, ¿tá? O sea, pueden trasladarse por sí mismos solo en el interior de una misma célula. Mientras que un profago puede, un profago rige su propio ciclo de lisogenia, ¿verdad? Se integra por un mecanismo de recombinación sitio específica y también cataliza su propia escisión y su propio inicio del ciclo lítico que dará lugar a la liberación de muchos viriones y a que siga la infección en otras células, ¿verdad? Por lo tanto, son biológicamente bien distintos, solamente se parecen en que se integran por recombinación sitio específico. Les pregunta, ¿puede un transposón que contiene un gen de resistencia a un antibiótico transferir dicha resistencia a otra cepa? En caso positivo, explique qué eventos tendrían que ocurrir. Un transposón se caracteriza por movilizar el ADN dentro de la propia cepa, ¿verdad? O sea, son lo que llamábamos genes saltarines. Ahora, si esa cepa pasa que tiene algún plásmido conjugativo, por ejemplo, entonces podría ocurrir que ese transposón salte al plásmido conjugativo y luego durante una conjugación se transfiera a la célula aceptora de la conjugación. Lo otro que podría ocurrir también es que esa célula que contiene el transposón se lise, ese ADN quede en el medio y alguna otra bacteria que esté en estado de competencia, o sea, que esté competente para transformación, integre ese ADN que quedó libre y que justo corresponde a un transposón por el mecanismo de transformación con ADN libre. Esos serían los eventos que podrían dar lugar a eso. ¿Qué fagos pueden dar lugar a la transducción generalizada? Y que esta pregunta, ¿y cuál es la especializada? Repasa las grandes semejanzas y diferencias. Lo hicimos al principio de la clase con el cuadro que les había quedado pendiente de una clase anterior, ¿verdad? Y por último, ¿puede un evento de transducción dar lugar a la diseminación de resistencia a antibióticos? Un evento de transducción, como recuerdan, está asociado a un fago, ya sea lítico en la transducción generalizada o lisogénico en la transducción especializada. Para la transducción generalizada, los genes de resistencia a antibióticos tienen tanta probabilidad de ser incorporados en la cápside de la partícula transductora o del virión defectuoso como cualquier otro gen. Y por lo tanto, la transducción generalizada podría ser un agente de transferencia de información genética que transfiera resistencia a antibióticos durante la transducción. Para que la transducción especializada sea responsable de la diseminación de la resistencia, bueno, lo que tendría que ocurrir es que el fago se haya integrado
en una zona contigua a esos genes de resistencia y que entonces al escindirse incorrectamente acarree esos genes de resistencia a antibióticos. Para eso tiene que ocurrir que el sitio diana del fago que se integra en lisogenia, su sitio específico de recombinación, sea justamente contiguo a esos genes. Eso ya es un evento más raro. Luego les pregunta cuáles de los procesos de transferencia horizontal de genes te parece que pueda dar lugar con mayor frecuencia a la diseminación de resistencia a antimicrobianos. Por lejos, el mecanismo que da lugar con mayor frecuencia a la diseminación de resistencia a antimicrobianos es la conjugación. Es el mecanismo de transferencia horizontal de genes más exitoso en bacterias y muchos genes de resistencia a antibióticos están codificados a nivel de plásmidos conjugativos. Por lo tanto, esto es muy común. Eso no quita que pueda darse también por transformación, por transducción, como recién discutimos, o como en algún otro de los ejemplos de los eh, mecanismos de transferencia horizontal de genes que mencionamos en clase, como las vesículas, los nanotubos o las partículas de transferencia, agentes de transferencia genética. Bueno, esta sí es la última pregunta que vimos en la clase de repaso presencial, que dice: las enzimas de restricción se conocieron como parte del sistema de defensa de las bacterias o arqueas frente al ingreso de ADN foráneo. ¿Será capaz de degradar todo ADN foráneo o de qué depende? Bueno, va a degradar ADN que tenga la secuencia específica siempre y cuando esa secuencia específica no esté protegida de alguna forma, ¿verdad? Metilada o modificada de alguna forma que ya no pueda ser reconocida. Como vimos que algunos fagos desarrollaban también estrategias que protegían su ADN de esa degradación. Luego les pregunta: ¿podría reconocer como foráneo un plásmido conjugativo transferido por otra cepa de la misma especie? Una cepa de la misma especie probablemente tenga las mismas enzimas de restricción y los mismos mecanismos de protección. Por lo tanto, ese plásmido conjugativo que se está transfiriendo de otra cepa de la misma especie va a tener el sitio de restricción para esa enzima metilado, y ni bien sea replicado va a volver a metilarse ese sitio y por lo tanto probablemente no lo pueda reconocer como foráneo. Y los plásmidos conjugativos en realidad son muy exitosos en estabilizarse en la célula aceptora. Y luego les pregunta qué utilidad podrían tener las enzimas de restricción, que esto es todo lo que vimos que pueden tener de utilidad. Por ejemplo, en lo que vimos particularmente es para el clonado, en plásmidos de clonado o, o vectores de clonado o vectores de expresión. También podrían tener utilidad en la caracterización de algún fragmento de ADN específico por digestión con enzimas de restricción, pero eso es algo que no vimos en clase. Esta última parte era más, estaba planteada más para dejar abiertas las puertas a la clase 4 de aplicaciones de genética, más que como una pregunta que fuera de repaso de lo ya visto. Y bueno, por acá quedamos con esta clase de repaso y consulta y cierre del módulo de genética que intentamos hacer virtual en un horario que fuera más conveniente, pero que básicamente no tuvo alumnos y por lo tanto la dejamos por acá. Cualquier duda escriben por el foro.